trabajillo que se titula con este nombre así tan contundente de 14 kilómetros o bien 8,7 millas náuticas, que es la distancia que separa África del continente europeo. En la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 hay dos artículos que dicen que toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado. Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso el propio, y a regresar a su país. Y el artículo 27.1 dice que toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten. A pesar de esto tan bonito, pues os voy a mostrar un tráiler de un largometraje documental titulado también como el título de esta ponencia, 14 kilómetros. Este largometraje fue galardonado con la Espiga de Oro del Festival de Valladolid con el premio a la mejor película, a la mejor fotografía y a la mejor música, interpretada por el músico senegalés Ismael Lo. A ver si lo hago bien. Ahí voy. El largometraje narra el viaje de tres jóvenes a través de 4 países africanos: Níger, Mali, Argelia y Marruecos, para llegar al continente europeo y en busca de una nueva vida y unas mejores condiciones. Solamente dura 4 minutos. I'm
si hago esto bien. Gracias, Matías, por estar ahí. Trato de poner esto. No. Ya ahora ya me acuerdo. Gracias, Matías. Casi estoy, ¿eh? Bien, ahora vamos a dejar, mientras vamos pasando la presentación, otra muestra de música maravillosa, africana, interpretada por una músico e intérprete de kora, gambiana, que espero que les guste igual que a mí. Y si lo consigo, vamos otra vez con la presentación, que sí lo consigo. Ahí voy. Qué horror. Ay, esta. No. Ahí es. Gracias a todos. Bien. España lidera la llegada de migrantes y solicitantes de asilo a Europa por mar en este presente año 2018. Se han registrado 27.577 entradas, lo que supone el 42% de las personas que alcanzaron el continente europeo a través del Mediterráneo. La cifra triplica la del mismo periodo de 2017. Hay una serie de patologías psiquiátricas que provocan estrés crónico, ansiedad, depresión, tristeza por no saber afrontar adversidades durísimas y penurias como las sufridas por los protagonistas de largometraje que acabamos de ver, porque son situaciones realmente extremas de hambre, frío, calor, abusos de todo tipo de mafias sexuales, un panorama francamente durísimo. A ello se une la separación forzada de los miembros de una familia, los peligros del viaje migratorio, el aislamiento social que sufren los migrantes al llegar al destino, muchas veces la ausencia de oportunidades, la sensación de fracaso en los objetivos de la migración, una lucha extrema por la supervivencia, actitudes discriminatorias por parte de las personas del país de llegada. Y eso provoca una patología psiquiátrica denominada síndrome de Ulises, que toma el nombre del héroe de la mitología griega que vivió innumerables adversidades y peligros lejos de sus seres queridos. Se calcula que en España hay nada menos que 800.000 personas con este síndrome psiquiátrico. A pesar de ello, habitualmente tenemos la suerte de ver semejantes manifestaciones. Voy a obviar de qué boca provienen, me imagino que todos nos daremos cuenta. Creo que lo que ha pasado en Europa es una pena, permitir que Europa se convierta en un escenario para la inmigración es una pena, creo que estáis perdiendo vuestra cultura, Europa nunca será lo que era. Esto de boca de un hijo de inmigrantes. Lo dejo ahí. Asimismo, hace 2 días, por ejemplo, el domingo, en Bruselas, asistimos a una cantidad de atropellos de nada menos que 300 manifestantes ultraderechistas contra la inmigración, la profanación de un cementerio en Estrasburgo con toda clase de pintadas de cruces gramadas en sepulturas, numerosísimas revueltas en París y demás. En cuanto al efecto de la población inmigrante en la vida cultural del país, en términos generales, los países de la Unión Europea donde la percepción es más positiva serían Suecia, Islandia, Polonia, aquí aparece Países Bajos, evidentemente, exceptuando Bélgica, España, Dinamarca y Alemania.
Los países que consideran que la población inmigrante afecta negativamente se encuentran en estados europeos como Chipre, la República Checa, Portugal, Eslovaquia y Reino Unido. En todos los países analizados se cumple la relación de que a mayor nivel de estudios de los encuestados, mayor percepción de la población inmigrante como positiva. Lo que es una realidad es que la globalización aporta multiculturalidad y ello, a su vez, un aumento de la diversidad cultural en las colecciones y exposiciones en los museos. Y ahora llegamos al papel del museo. Según el Código de Deontología del ICOM, los museos trabajan en estrecha colaboración con las comunidades de las que provienen las colecciones, así como las comunidades a las que prestan servicios. Eso dice el ICOM. Un estudioso cultural altamente reconocido, el holandés Nederben Petersen, afirma que los museos pueden jugar dos papeles muy diferentes en las sociedades actuales pluriculturales, ya sea contribuyendo a la construcción de una visión nostálgica de una comunidad local perdida o bien convirtiéndose en plataformas de diálogo sobre la diversidad y la riqueza cultural de los pueblos. Ya a partir de los años 70 del siglo XX, los museos dedicados a la exhibición de culturas no occidentales se ven desfasados por tres motivos principalmente. La museografía está caduca y queda coja para explicar una cultura con simples objetos aislados. También está obsoleta la visión de lo exótico en una sociedad globalizada y multicultural. Y por último, se ve que existe la necesidad de superar el regusto colonial que este tipo de museos y colecciones habían tenido durante décadas. Como anécdota, me gustaría señalar que hace apenas un mes en el diario El País apareció una noticia en la que el presidente de la República, Macron, se comprometía a restituir en el plazo de 5 años 46.000 piezas de arte africano que proceden de botines de guerra, expediciones punitivas, misiones etnológicas de instituciones públicas, herencias de militares y funcionarios coloniales o procedentes de tráficos ilícitos ya después de las independencias de los países. Hay que recordar que el primer país africano en alcanzar la independencia fue Liberia en 1847 y el último, Sudán del Sur, nada menos que en 2011. Las acciones para promocionar realmente la interculturalidad no suelen aparecer en los circuitos consolidados de las instituciones culturales, como por ejemplo su museo, ni en la oferta cultural general. Como anécdota también, se pueden observar aquí lo que el Estado español dedica al Ministerio de Defensa, que son 8.000 millones de euros al año, y el Ministerio de Cultura, por el contrario, tiene 800 millones de euros. Creo que son cifras muy representativas. Aquí vemos cómo en una comunidad de Madrid con un 14% de población migrante, me cuesta francamente mucho encontrar en un museo de semejante categoría, una de las mejores pinacotecas del mundo, las actividades dedicadas a la interculturalidad. Hago hincapié en eso porque me parece que lo más acertado es crear acciones de toma y daca, diciéndolo así familiarmente. Es decir, no consideramos apropiadas actividades dedicadas exclusivamente a migrantes porque no entendemos que sea esa la finalidad, sino la aportación mutua. Pues bien, traigo como ejemplo esto que me llamó francamente la atención. Es una actividad del Prado, ya digo, que se titula Los sabores del Prado, de este año, y es una selección de bodegones, ya pueden ver. Me llama poderosamente la atención que lo dediquen a personas con trastorno de espectro autista / colectivo de migrantes. Es decir, que tendrá que ver un colectivo con dificultades de comunicación con un desconocimiento de una lengua.
Bueno, francamente, con un presupuesto de 50 millones anuales que tiene el Prado, pues esperaba otras acciones. Países como Finlandia, el acceso al arte y a la cultura se han convertido en una absoluta prioridad en sus políticas culturales. Programas como Artes y Culturas para Todos se centran en minorías y grupos específicos como inmigrantes. También en Inglaterra, Holanda, Australia, Nueva Zelanda, Estados Unidos se están llevando a cabo numerosos esfuerzos en las políticas culturales, fomentando el trabajo de museos preocupados por la riqueza que supone la multiculturalidad. Llegamos a museos fabulosos con unas colecciones fascinantes no occidentales, como situado en Suecia, en la ciudad de Gotemburgo, que se llama el Museo de las Culturas del Mundo. Ya pueden observar, a pesar de la mala calidad de las imágenes, ya saben que está difícil conseguir calidad en Internet. Posee este citado museo espacios fabulosos, muy dinámicos, que invitan al intercambio de culturas. Aquí vemos pues, cómo hacen sus actividades en ambientes totalmente distendidos, con unos recursos fabulosos, por supuesto. Aquí vemos en la imagen de la derecha, parece que son unos niños haciendo bailes tipo Bollywood. Otra imagen muy significativa de lo que creo que a lo que debemos aspirar todos los museos, al deleite absoluto, a la despreocupación, a la falta de rigidez y a la fascinación que en este caso muestra este niño. Este mismo museo ofrece actividades muy interesantes, como esta que se titula Horizontes, voces de un África local, en la que se seleccionó por parte de un grupo de etíopes, de artistas etíopes, una selección de los fondos provenientes de su país, de la exposición, y ellos hicieron sus propias interpretaciones. El mismo museo, ya ven que no se divierten nada los niños. Otro museo, para mí una verdadera joya, que los invito a quien tenga ocasión alguna vez en su vida a que lo visiten, porque no los va a defraudar en absoluto. Es el Museo Quai Branly, ya ven que pegadito a la Torre Eiffel, diseñado por Jean Nouvel, en palabras del propio arquitecto. Es una arquitectura original para objetos verdaderamente singulares, con colecciones provenientes del Museo del Hombre de París y del Museo de Arte Africano y Asiático. Se creó y se inauguró este magnífico museo en el año 2006. Ya ven otra fachada con jardines verticales hermosísimos. Y pasamos a enseñarles pequeñas salas donde se pueden apreciar el montaje y la riqueza de las colecciones. A pesar de ser 10.000 metros cuadrados de exposición, es un museo extremadamente acogedor, cálido, completamente accesible, por supuesto, muy mimado. Cada vitrina tiene una pequeña selección de música y danza, y bueno, están francamente enriquecidas todas las colecciones allí exhibidas. Son formas sinuosas que recuerdan así a los países africanos, a Mali, los paisajes de Bandiagara, francamente hermosa. Las colecciones fabulosas y, por supuesto, las actividades para explotar su riqueza cultural son igualmente fabulosas. Después, al final, si nos da tiempo, les mostraré una actividad concreta que es a lo que debíamos, a mi entender, aspirar todos los museos hoy en día. Utilizan también mucho la figura del mediador, que creo que en este museo nunca se ha utilizado, y
me encantaría, personalmente me gustaría muchísimo. Considero que puede mostrar de muy buena manera el trabajo que realizamos los museólogos, francamente desconocido. Se trabaja con un mediador, un trabajador del museo, y trabaja o bien con voluntarios o con profesionales. Y es una manera, ya digo, hermosísima de acercar al público las colecciones. Otro museo también a tener en cuenta es el Museo Tropenmuseum, o Museo del Trópico, en Ámsterdam. Fue el primer museo colonial y, a pesar de ser pues el museo clásico de recogida de material de las colonias holandesas, tiene actualmente una preocupación tremenda por especializarse, sobre todo en las áreas de donde vienen la mayor parte de los nuevos holandeses, que es sobre todo del norte de África. Por ejemplo, se está llevando a cabo una importante recogida de toda la música tradicional en marroquí en un archivo sonoro del museo. Bien, otro gran museo, el único museo nacional de arte africana que existe en los Estados Unidos. Este es el de Washington, con unas colecciones fabulosas y un montón de actividades de lo más variado. Esta, por ejemplo, pregunta a un conservador, que sería la figura similar a la del otro museo que acabamos de ver, pero también tienen cabida en él manifestaciones musicales de todo tipo de tendencias, como soul, hip hop, reggae. Utilizan también el medio del museo para denunciar temas tan de actualidad como que nada menos que en 30 países de los 54 que componen el continente africano, todavía en el siglo XXI está penada la homosexualidad. Tienen manifestaciones como danzas tradicionales, como la kwanza, el arte swahili y un montón de actividades fabulosas de construcción de amuletos, de la circulación del oro senegalés, todo lo que nos gustaría hacer al resto de los museos. En España también hay, por supuesto, museos interesados en el intercambio cultural, como puede ser el Museo Etnológico y de las Culturas del Mundo de Barcelona, con bastantes actividades literarias de artistas y escritores contemporáneos africanos. El Museo Nacional de Antropología, como esta actividad de los griots, que me imagino que sabrán todos ustedes, que son los contadores de historias, de cuentos africanos tradicionales. Por supuesto, el Museo de Arte Africano Arellana Alonso, de la Universidad de Valladolid, que muy habitualmente aporta narraciones orales de cuentos e historias tradicionales de toda África, y tienen un programa de radio mensual que se llama África Inspira. Presentaciones de libros y lo que les decía, el programa de radio. Actividades también para niños, continuamente, en vacaciones escolares sobre todo. Y llegamos, como no íbamos a desaprovechar la oportunidad de llegar a nuestra queridísima Sala de Arte Africano Joan Anjo. Este es el germen de la colección. Es una fotografía del año 2007, por un encuentro fortuito en un avión. Encarna contactó con un chairego que por avatares de la vida había salido de su país, de su pueblecito de la Terra Cha lucense, y llegó a recorrer pues, gran parte del continente africano a través de su profesión como traductor en Naciones Unidas, un simple funcionario como algunos de nosotros, pero quedó completamente prendado de esta cultura y dedicó todos sus sueldos, por así decirlo, durante toda su vida. Incluso sigue ahora completamente jubilado y demás, sigue adquiriendo piezas y afortunadamente
algunas donándolas todavía al museo. Bien, pues ya digo que en el 2007 llevamos a cabo una pequeña muestra temporal y a raíz de ella ya se adquirió el compromiso de una cesión que nada menos que tardó 10 años solamente en fraguarse la instalación real en este museo. Afortunadamente, en noviembre del año pasado abrimos esta primera sala, como dice el recorte de prensa, específica de arte africano en Galicia, y aquí tenemos al donante en el medio de la imagen, Xoán Anjo. Este es el fabuloso día de la inauguración, donde pudimos disfrutar de una demostración de música senegalesa en vivo. Otra imagen del mismo día, y esta es la sala ya, en la que pueden observar, bueno, si hay alguien interesado en algún aspecto concreto de la colección, estaré encantadísima de enseñárselo. Es una colección variadísima, de 200 y pico piezas. Se encuentran expuestas ahora un centenar de ellas por problemas de espacio, pero que esperamos rotar con el paso de los años, porque el resto de la colección está depositada en el almacén. Es una colección muy heterogénea. Afortunadamente al donante le interesaban no solo las máscaras o las esculturas, que son los aspectos más comunes del arte africano, sino las regalías, que son unos obsequios que se dan entre jefes de tribus y altos mandatarios africanos, objetos de mobiliario, cerraduras, orfebrería, es decir, es una colección muy variada. Aquí podemos ver la escultura, máscaras, todo tipo de máscaras, frontales, cimeras, faciales, las regalías de las que hablábamos, los collares, peines, brazaletes, bueno, poleas de hilar, tirachinas. Y ahora, muy brevemente, no sé cómo voy de tiempo, bueno, bastante bien, voy a pasarles las pequeñas aportaciones que empezamos a hacer. Hicimos ya 3 o 4 talleres en los museos de la red para empezar a formar al público infantil de los museos sobre unas colecciones tan distintas a las habituales en los museos. Y les voy a pasar muy rápidamente un taller que se llevó a cabo en la red sobre máscaras africanas, en las que se hacía una pequeña localización de África, se les preguntaba qué saben de África ellos, para que hagan sus aportaciones. Se les muestran las diferentes regiones climáticas. Aquí aparece lo que explicó también ayer mi compañero Enrique, de África como cuna de la humanidad, a partir de la cual se expanden por el resto de la Tierra los seres humanos. Y aquí ya empezamos a subliminalmente enseñarles las riquezas de África. En este caso son especias, frutos, y aquí ya llegamos al quid de la cuestión que nos interesa, al que nos interesa llegar, que son las riquezas y el potencial de África. Y como no, algo más importante, que son los minerales de las zonas de conflicto, para que a través del coltán y otros minerales empiecen a saber por qué una persona arriesga su vida y se va. Nadie por gusto abandona sus raíces, sus seres queridos y pone en juego su vida. Nadie. Entendemos que lo más honesto es explicar ya desde el colegio que el motivo por el que la gente abandona África no es por gusto, sino por obligación y por las acciones de Occidente saqueando sus recursos, así de simple. La contaminación lumínica, para trabajar también sobre ecología, la diferencia monetaria, que dificulta muchísimo a veces las transacciones, la riqueza étnica. Bueno, aquí tienen pequeños materiales que se pueden pasar si queréis,
y se echa un vistacito para difundir nuestras colecciones y aportar conocimiento. Y estos son, bueno, una pequeña selección de fotografías de los talleres, que son, por supuesto, lo mejor de lo mejor de lo mejor. Todo lo que aportan estos niños desde la más tiernísima infancia es totalmente increíble y recomendable. Estos eran talleres en el Museo del Mar, estos son en San Pablo de Narla. Niños completamente fascinados que aportan tremendos conocimientos aquí en el Museo de Lugo, también en el Museo de Lugo. Y ahora me van a permitir que les muestre unos fragmentitos de un pequeño vídeo del Museo Quai Branly en París, en una actividad fabulosa y hermosísima que si me lo quieres poner, te lo agradezco, Martín. Que se lleva a cabo durante 3 meses de este año. Se hizo a través de una selección de una asociación de ayuda a la inmigración africana en París. Se llevó a cabo un trabajo de 3 meses, todos los miércoles. Este grupo de jóvenes africanos provenientes del norte de África y de países subsaharianos también trabajaron con conservadores del museo. Al principio las dificultades de comunicación eran tremendas, les costaba muchísimo hablar en francés, estaban muchos recién llegados, pero poco a poco se fueron abriendo, fueron trabajando la expresión corporal, fueron aportando cuentos, historias propias, fragmentos de música y de danza. Voy a dejar que les vean en un momentito y a ver si voy viendo la selección. Yo creo que le vamos a dar un poquito de volumen, Mathilde. J'ai les dents, j'ai pris mon café, j'ai pris le métro, je suis allée travailler. Ça, c'est pas un conte. Hein? Il va falloir qu'on fasse appel à notre imagination. J'aime bien ce que porte madame. Oui, le lait. Moi, j'aime bien ça. Voilà, c'est ça. À un certain moment, elle s'est levée, puis elle commençait à marcher comme ça tout en racontant Les son invitan histoire. a que escojan 10 piezas del museo y a través de ellas que creen una narración. Esta es la selección. Antes era un arca nupcial, en este caso una cimera, que es una máscara africana, unas jarras de Argelia. Y ahora ella está diciendo que van imaginando una historia a través de esas piezas. Ça permet à la fois de développer la créativité, l'imaginaire des jeunes. Ça Dice fait que al principio travailler les costaba aussi, muchísimo porque las historias pues, la narration, d'avoir une se reducían a contar su vida en el nuevo país. Pues me levanto, cojo el autobús, voy al colegio, que les costó muchísimo abrirse, les daba vergüenza y consideraban que no tenían nada interesante que contar. Si c'était un animal, je sais. Pour savoir utiliser son corps, savoir porter sa voix, quelle partie de l'histoire. Poco a poco se van abriendo. Ça peut être juste 2-3 phrases, ça peut être juste Aquí ya empiezan con trabajos corporales, música, danza y se van soltando. À chaque fois, on va dire son prénom. On va faire un geste après le prénom. Moi, c'est Fatou. Et
Ay, perdón, non sei que dice. Moi, Nathalie. Non sei que dice. Adama, yo. Sarah. Non sei hacer nada. Et donc, c'est là, ici. Ya, Des exercices d'improvisation pour les pousser à dépasser ce qu'ils connaissaient du texte écrit. Non, bueno. Le content. Bien, vamos a poner ya prácticamente el final. Dale a play. J'aimais qu'on les compteur et fait des trucs. Il compte. Je suis fier un peu. Je suis très Bueno, cuentan que tenían miedo, que les costaba muchísimo expresarse en francés, pero que a partir de ahora encuentran que el museo forma parte ya de su vida, que van a, por supuesto, seguir yendo a pesar de que les entristece muchísimo terminar la actividad, que van a llevar a sus amigos, que lo consideran ya algo suyo, que ya no consideran que haya una frontera infranqueable. Bien, creo que esto sí es una verdadera integración, sí es realmente una multiculturalidad bien entendida y bien trabajada. Y a esto, humildemente, creo que debemos aspirar todos los museos hoy en día, no solo los museos etnográficos. Muchas gracias por su atención.